tardes, que Dios los bendiga a todos. Hoy es un día especial porque es el Día de los Padres, así que le deseamos muchas felicidades a todos los padres del mundo, a nuestros padres, a todos los padres del mundo. Y hoy y muy especialmente a Dios, que es nuestro Padre. Hoy vamos a hablar de eso, de los beneficios de que Dios sea nuestro Padre. En esta tarde también queremos dar los anuncios que estamos haciendo de que vamos a estar aquí predicando la palabra de Dios todos los miércoles y todos los domingos a las 7 de la noche. Estaremos aquí, los invitamos que puedan participar de los servicios, de la alabanza, recibir la bendición de Dios. Están invitados todos, los recibiremos con amor de parte de Dios. También hemos estado visitando a miembros de la comunidad, llevándole algunos alimentos, visitando, orando por ellos, cumpliéndolo. Y bueno, estamos envueltos en la obra de Dios y queremos bendecir a todas las personas que se acerquen a nosotros. No tengan pena, no tengan temor, pueden llamarnos en la página de la iglesia. Está el teléfono que está ahí es mi teléfono personal, me pueden llamar directamente, cualquier necesidad, cualquier duda. Estamos a su entera y total disposición. Entonces, en esta tarde, después de haber tenido esta maravillosa alabanza, de estar en comunión con Dios, vamos a pasar a la predicación de la palabra. Que en esta tarde vamos a estar predicando a partir de un versículo que está en el libro de Primera de Juan, el capítulo 3, versículo 1. Y dice así la palabra de Dios: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Señor y Dios y Padre, en esta hora venimos a tu presencia, Señor. Nos rendimos delante de ti, Padre. Ponemos este tiempo de palabra, Señor. Lo ponemos, Señor, delante de ti. Lo ponemos en tus manos, Señor, para que tú lo bendigas, Padre. Para que todo lo que hablemos, para que todo lo que digamos, Señor, provenga de ti, oh Dios, enseñanza directa, oh Dios, de tu corazón hacia nosotros, Dios. Porque necesitamos saber cada día más de ti, Dios, para poder agradarte y parecernos a Jesucristo cada día más. Te damos gracias en esta hora, bendice este tiempo, Señor. Oh sí, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Dice el título de este sermón, el título del mensaje es: Dios es nuestro Padre. Dice la Biblia en innumerables pasajes, innumerables versículos, siempre se refiere a Dios como el Padre. Porque Dios realmente es nuestro Padre. Entonces, dice la Biblia en este versículo, en 1 de Juan 3:1, dice: mirad cuál amor. Lo primero que está diciendo aquí es cuál amor. No un amor regular, no un amor igual que otro cualquiera, sino un amor especial. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Porque todo lo que es de Dios, todo, sin excepción de nada, todo lo que es de Dios es excepcional. Todo lo que proviene de Dios es superior y todo lo que recibimos de Dios es único. Nada
proveniente de Dios es igual a ninguna otra cosa, porque todo lo que proviene de Dios tiene el sello divino de ese poder inmesurable que proviene de Él. Todo lo que hace Dios es único y es exclusivo. Por eso siempre en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. No dice que como Dios amó al mundo, sino que de tal manera, de una manera especial, de una manera superior, de una manera como solo Dios puede amar. Y aquí nos dice, mirad cuál amor. Tampoco se refiere a un amor cualquiera, a un amor regular, sino que está hablando de un amor diferente, un amor por encima de los estándares que nosotros conocemos del amor. Porque es de Dios. Cuando es de Dios, es completamente diferente. Porque Dios es el mejor Padre que podemos tener. Nuestros padres humanos son muy buenos, han sido muy buenos. No estamos diciendo, poniendo nada, ni diciendo nada en contra de nuestros padres terrenales, pero Dios es el Padre divino, es el Padre espiritual y es el mejor Padre que podamos tener. Dios no es nuestro Padre por concepción natural. Dios es nuestro Padre por adopción espiritual. Dios no es nuestro Padre biológico natural. Dios es nuestro Padre espiritual por adopción. Dice Romanos capítulo 8, versículo 15, dice que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Quiere decir, nosotros no nacemos hijos de Dios. Cuando nosotros nacemos, no somos hijos de Dios, sino que Dios se convierte en nuestro Padre cuando recibimos el espíritu de adopción. No es porque nosotros queremos ni porque nosotros lo deseamos, sino cuando recibimos el espíritu de adopción. ¿Cuándo recibimos el espíritu de adopción? Cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Que el Espíritu Santo viene a vivir en nuestra vida, porque este espíritu de adopción es el mismo Espíritu Santo. Y cuando recibimos a Jesucristo, lo aceptamos como Señor y Salvador, el Espíritu Santo que viene a vivir en nuestra vida es lo que nos da el derecho a ser adoptados como hijos de Dios. Y entonces, a través de ese espíritu de adopción, Dios se convierte en nuestro Padre. Si no recibimos el espíritu de adopción, no podemos reclamar a Dios como nuestro Padre. Porque no es que nosotros naturalmente somos hijos de Dios, sino que somos adoptados como hijos de Dios cuando recibimos el Espíritu Santo, porque hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Hay una condición establecida de antemano por Dios para Él convertirse en nuestro Padre. No es como nosotros queramos, es como Él lo ha establecido a través del espíritu de adopción, que lo recibimos cuando el Espíritu Santo poderoso de Dios habita en nosotros por haber aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Esa es la condición. Para ser hijo de Dios hay que aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, para que el Espíritu Santo viviendo en nosotros nos dé el derecho de ser adoptados como hijos de Dios y por lo tanto que Dios se convierta en nuestro Padre. Ahora,
todos los seres humanos somos criaturas de Dios. Pero solo los que reciben a Jesús son hijos de Dios. Eso es algo que es muy interesante siempre tenerlo presente. Todos los seres humanos que habitamos en este planeta, todos somos creados por Dios. Estamos en este planeta porque Dios ha permitido que nosotros estemos aquí, que nosotros hayamos nacido. Y eso nos hace criaturas de Dios, para poder convertirnos en hijos de Dios y que por tanto Dios se convierta en nuestro Padre. Tenemos que aceptar a Jesucristo como su Señor, como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Pero todo esto que estamos hablando, todo esto proviene de Dios. No es porque nosotros lo establecimos así, no porque algún hombre en algún momento, en algún lugar dijo, bueno, para que Dios pueda ser nuestro Padre, tenemos que hacer esto. No, todo esto proviene de Dios, todo esto es plan de Dios. Porque Él nos amó primero a nosotros. No es que nosotros amábamos a Dios y pensamos una manera para que Dios pudiera convertirse en nuestro Padre. No, Dios nos amó a nosotros primero y de esa manera Él estableció un método para que nosotros pudiéramos convertirnos en hijos adoptados y entonces Él convertirse en nuestro Padre. Todo proviene de Dios. Él nos creó en su plan eterno desde antes de la fundación del mundo. Es un plan concebido por Dios. Desde que Él concibió la creación de todo lo que existe y cómo iba a suceder todo, Él estableció ese método. Para que nosotros, ese amor con que Él nos amó primero, lo pudiéramos reciprocar y lo pudiéramos dar. Porque tú no puedes dar y no puedes reciprocar lo que no tienes. Entonces Dios tuvo que amarnos a nosotros primero. Dios tuvo que darnos su amor a nosotros primero para que nosotros pudiéramos tener amor para reciprocar y para dar. Porque el amor proviene de Dios. El amor no nace en nosotros. El amor proviene de Dios y Dios nos lo ha dado a nosotros. Porque no se puede dar ni reciprocar lo que no se ha recibido. Si no lo tienes, no lo puedes dar. Tienes que haberlo recibido primero para poderlo dar. Para poder recíproco. Ser recíproco es cuando se recibe una cosa y entonces ser recíproco, o sea, devolver lo mismo, reciprocar, que te den amor y que tú des amor. Eso es reciprocar el amor. Otra cosa que es bien interesante en este asunto de la paternidad de Dios. Dios no tiene necesidad de adoptarnos, porque Él tiene un hijo. Él no es que no tenga hijos y entonces dijo, déjame adoptar un hijo para poder tener hijos, y adoptó a los seres humanos. Dios tiene un hijo, su Hijo Jesucristo, que es su Hijo eternamente, desde el principio hasta el fin, siempre ha sido, es y será su Hijo. Y dice la Biblia que Dios tiene complacencia en ese Hijo. Porque ahí la Biblia dice que Dios dijo sobre Jesús, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, a Él oí. O sea, Dios estaba feliz y está feliz con su Hijo. Por lo tanto, Él no tenía necesidad de adoptar otro hijo. Pero lo hizo. ¿Por qué lo hizo? Porque Él vio a la humanidad
huérfana, la vio desprovista de protección, nos adoptó para que tuviéramos un Padre que se preocupara por nosotros, por encima de todas las cosas. Nuestros padres se preocupan por nuestra ropa, nuestra comida, pero Dios se preocupa por nuestra salvación. Dios se preocupa por nuestra espiritualidad. Dios se preocupa porque nuestro destino eterno esté seguro en Jesucristo. Que aunque muchos no lo ven, aunque muchos no ven estas cosas, aunque muchos no crean que Dios es nuestro Padre, aunque muchos no crean que Dios se preocupa, que Dios está al tanto de nosotros, sí sucede así. Dios está al tanto de nuestra necesidad. El hecho de que una persona no lo crea no quiere decir que no sea así. Tú puedes no creerlo, pero es así. Entonces, Dios está al tanto de nosotros. Dios es nuestro Padre. Constantemente se está preocupando por nosotros porque nos ama. Cuando una persona ama a algo, se preocupa y trata de ayudarlo y de mejorarlo y de que ese algo se sienta bien. Entonces, muchos no lo ven, muchos no lo reconocen, pero nuestro Padre está al tanto de todas nuestras necesidades. El hecho que muchos no lo crean no significa que no es así. Dios nos ama, se ocupa y preocupa por nosotros. Dios está al tanto constantemente de cada uno de nuestros asuntos. Podemos estar totalmente confiados que tenemos un Padre preocupado por nosotros, un Padre que jamás nos va a dejar de lado, un Padre que jamás nos va a olvidar, un Padre que jamás nos va a abandonar. Esa paternidad divina se transforma la solidaridad humana en hermandad espiritual. Cuando no somos hijos de Dios, cuando somos criaturas de Dios, porque no hemos aceptado a Jesucristo, porque no somos cristianos, somos criaturas de Dios, somos personas solidarias. Ayudamos a las personas que conocemos en el trabajo, eso es solidaridad. Lo hacemos por solidaridad, lo hacemos por humanidad. Pero cuando Dios es nuestro Padre, eso se convierte en hermandad espiritual. No lo hacemos porque es mi vecino, sino lo hacemos porque es mi hermano en Cristo, sino lo hacemos porque lo amo con el amor de Dios. Cambia la solidaridad humana, la cambia en hermandad espiritual. Comenzamos a actuar porque como Dios es nuestro Padre y Él nos ama a todos, nosotros también debemos amarnos a todos. Y entonces lo que antes hacíamos para ser buena persona, ahora lo hacemos para agradar a Dios y para ser parte de esa hermandad espiritual que Dios cree en nosotros porque Él es nuestro Padre. Y esa hermandad espiritual que nos hace hacer todas las cosas para agradar a Dios, para que las personas puedan sentir el amor de Dios. Cuando hacemos las cosas en el nombre de Dios, lo que estamos haciendo es demostrando que Dios existe, que Dios está ahí, que Dios no se ha ido, que Dios no nos abandonó. Esa es la importancia de siempre, cuando te digan gracias, decir dale gracias a Dios. Porque esto yo lo hago para agradar a Dios, por el amor que Dios ha puesto en mi vida. Dejar siempre presente de que lo que estamos haciendo no es por solidaridad humana de que yo soy una buena persona, sino por hermandad espiritual de que Dios te ama. Hay que hacer presente con nuestras obras que Dios todavía está obrando. Y entonces, como decía, esta hermandad espiritual se convierte en gracia salvadora, porque todo lo que hacemos en el nombre de Jesús, eso será, Dios lo tiene en cuenta para
para otorgarnos la salvación. Dios ve nuestro sacrificio, Dios ve como nosotros queremos agradar, como lo hacemos todo por la obra de Dios, y eso cuenta para nuestra salvación. Entonces, esta hermandad espiritual que nos hace hacer el bien hacia los demás para agradar a Dios, se convierte en gracia salvadora para nuestra vida y nos ayuda en el destino eterno de nuestra alma. Debemos poner nuestra fe y confianza en el Padre que nos ama, nos provee y nos protege. Usualmente tratamos, es la manera en que funcionamos normalmente, tratamos de confiar en las instituciones, en el salario, en el trabajo, confiamos en las cosas humanas, confiamos en las cosas sociales, pero donde realmente debe estar nuestra confianza es en Dios, porque Dios es nuestro Padre. ¿Por qué tú vas a confiar más en tu vecino que en tu papá? ¿Por qué vas a confiar más en un compañero de trabajo que en tu papá? Pues entonces esto es lo mismo. ¿Por qué vas a confiar más en la sociedad que en tu Padre Celestial? ¿Por qué vas a confiar más en tu salario que en la provisión de Dios? Descansa en Dios, confía en Dios. Pon todas tus cosas en las manos de Dios. Recorre tu vida caminando en los caminos de Dios. Lleva tu vida a través de los mandamientos de Dios. Confía en Dios, entrégate a Dios, vive para Dios, vive por Dios y vive en Dios. Porque es el mejor lugar donde podemos estar, porque es el lugar del mejor Padre que existe. Es el lugar del Padre que jamás nos va a abandonar. Dios nos ama. Si Dios no nos amara, no estuviéramos aquí. Dios nos provee y Dios nos protege. Tenemos que confiar en eso y ahí es donde tenemos que buscar satisfacer todas las necesidades de nuestra vida, en el amor de Dios, en la provisión de Dios y en la protección de Dios. Tener a Dios cuando hemos aceptado a Jesucristo. El Espíritu Santo está viviendo en nuestra vida. Ese Espíritu Santo nos da el derecho de ser adoptados como hijos de Dios y por tanto Dios se convierte en nuestro Padre. Eso nos trae muchos beneficios a nuestra vida. Dice Romanos 8:17 que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Herederos de qué? Del reino de los cielos. ¿Herederos de qué? De la salvación. Y estaremos juntamente con Cristo. ¿Qué fue lo que heredó Cristo? Regresar a la presencia del Padre y sentarse a la diestra de Dios. Y eso es lo que vamos a heredar nosotros. Poder volver a la presencia de Dios. Poder restaurar nuestra relación con Dios y estar en la presencia de Dios. Esa es nuestra herencia, una herencia celestial, el reino de los cielos. Otro beneficio es que somos sacerdocio santo. Dice primera de Pedro, capítulo 2, versículo santo, que somos sacerdocio santo. Cuando tú eres sacerdote, ¿qué cosa es ser sacerdote? Ser sacerdote no es ser un cura, ser sacerdote no es ser pastor, ser sacerdote no es ser un evangelista. Ser sacerdote es representar a Dios ante los hombres. El sacerdote, cuando tú le hablas a una persona de Dios, ahí estás haciendo un trabajo de sacerdote. Ser sacerdote es ministrar la presencia de Dios. No tienes que ser diplomado, no tienes que ser una persona que te dedicas al ministerio, no hay que tener grandes conocimientos teológicos, nada. Ministrar la presencia de Dios, ministrar la palabra de Dios, decirle a alguien Dios te ama, ahí está siendo sacerdocio santo.
Cristo quiere que vengas a sus pies, ahí estás siendo sacerdocio santo. Dios te hace sacerdote. Antes no eras nada, antes lo que estabas era hablando de cosas, variedades de la vida, pero Dios te pone a hablar su palabra y eso te hace sacerdote santo de la palabra de Dios. Entonces es un beneficio, Dios te cambia, Dios te da una herencia, Dios te da un nuevo sentido a tu vida, ser un sacerdote santo de la palabra de Dios a los necesitados. También Dios nos hace participantes de la naturaleza divina. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Participantes de la naturaleza divina. Antes de que el Espíritu Santo morara en nuestra vida, éramos personas naturales. Solamente personas naturales. Pero después que el Espíritu Santo habita en nuestra vida, somos personas naturales más sobrenaturales, porque tenemos viviendo en nuestra vida la naturaleza divina que el Espíritu Santo trae a nosotros. Ya no somos solamente personas naturales confiando en nuestra fuerza, en nuestra inteligencia, en nuestra habilidad, en nuestras amistades, en nuestras capacidades. Cuando el Espíritu Santo está en tu vida, más allá de todas estas cosas que ya teníamos, contamos con el poder de Dios. Y cuando tú cuentas con el poder de Dios, tú comienzas a entender, como dice la Biblia, que todas las cosas obran a tu favor. Y entonces lo que antes no sucedía comienza a suceder. Y cada vez que antes llegaba y no había nadie, ahora comienzas a llegar y siempre hay alguien. Y cuando llegabas y se había acabado, ahora llegas y siempre hay, siempre queda. Empiezas a ver cómo Dios comienza a hacer que las cosas sucedan bien para ti, que las cosas comiencen a suceder de manera tal que te beneficien. De esto hay infinidad de testimonios, infinidad de experiencias mías y de muchas personas, de que a partir del momento en que esta naturaleza divina entra en tu vida a través del Espíritu Santo, todo cambia. Todo cambia. Sencillamente, todo cambia. Pero es esa naturaleza divina que llega a tu vida a través del Espíritu Santo que te hace hijo de Dios y convierte a Dios en tu Padre. Antes de tener a Jesucristo, Dios es, no sabemos qué, pero cuando Dios es tu Padre, hay sobre tu vida una influencia completamente diferente. Por ejemplo, los padres que tienen hijos, ¿qué no haríamos con nuestro hijo? Si nuestro hijo está sin trabajo y le decimos, bueno, voy a hablar, voy a ver dónde te consigo un trabajo, voy a ver qué hago. Pues lo mismo hace Dios. Lo que pasa es que a lo mejor yo voy a buscar un trabajo a mi hijo y no consigo nada. Pero si Dios va, sí lo va a conseguir. Porque a Dios no hay quien le diga que no. No hay quien se oponga a Dios. Entonces, esa naturaleza divina que adquieres cuando Dios es tu Padre, te da el beneficio de saber que todo va a obrar a tu favor. Y eso es bueno. Eso es maravilloso. Cuando tú sales de tu casa con todas las cosas en contra tuya, tú sabes que tú vas a lograr tu objetivo. No importa la competencia, no importa que ya todo, no importa, porque tú estás confiado que el Espíritu Santo que está en tu vida, la naturaleza divina que habita en ti, va a hacer que las cosas sucedan. Pero tienes que cumplir con el requisito que puso Dios: aceptar a Jesucristo para que el Espíritu de adopción pueda darte el derecho de que Dios sea tu Padre. Ser hijo de Dios no es vitalicio. Ser hijo de Dios está condicionado a que ese espíritu de adopción habite en tu vida. También, vuelvo a repetir, sacerdocio santo. Ser un sacerdote es vivir para Dios, es hacer la obra de Dios. Lo que hacen los sacerdotes es ministrar delante de Dios.
Cuando Dios te hace un sacerdote santo, tienes que ministrar delante de Dios tus necesidades, tus anhelos, lo que tú deseas, las necesidades de las personas que tú conoces, ministralas delante de Dios, para que seas sacerdote santo, para que seas participante de la naturaleza divina. Esa naturaleza divina te hace sacerdote, ser un sacerdote. Tener a Dios como Padre es un privilegio. No todo el mundo lo puede tener. No porque no pueda, sino porque no quiere. Hay personas que están tan atadas a las cosas del mundo, a las cosas carnales, que aún reconociendo que la solución a todos sus problemas es aceptar a Jesucristo, no lo hace, no lo puede hacer. Y aunque tal vez en algún momento lo logre, pero pasa mucho trabajo en la vida porque no tienen ese privilegio que tenemos nosotros. Tienes el privilegio de que Dios es tu Padre. No te voy a decir aprovecha, porque no es aprovechar ese privilegio, es disfrutarlo. Disfruta el privilegio de que Dios es tu Padre. Se llama en términos espirituales, gózate en la presencia de Dios. Gózate de que Dios es tu Padre. Dios es tu Padre. Eso es un privilegio de saber que donde quiera que estés, gozas de la protección, el amor y la provisión de Dios, el poder más grande que existe en todo el universo. Y ese privilegio tan grande, el privilegio más grande que existe, merece dedicar nuestra vida, entregar nuestra vida, todo lo que hacemos en nuestra vida, a honrarlo. No hay nada más digno de un ser humano que honrar a Dios. No hay nada más beneficioso para una persona que honrar a Dios. No hay nada más regocijante que honrar a Dios. No hay nada mejor que entregarle la vida a Dios. No hay regocijo mayor que hacer la obra de Dios. Cuando tú sabes que lo que estás haciendo es para Dios, te hace feliz, te da gozo. No te pagan, pero te sientes pleno espiritualmente, te sientes lleno, te sientes realizado. Y eso vale más que cualquier cantidad de dinero que puedas recibir. Merece dedicar nuestra vida a honrarlo. ¿Con qué? Por nuestra forma de vida. A Dios se honra obedeciendo. A Dios, honrar a Dios es obedecer. Honrar a Dios es hacer lo que Él dice en su palabra que debemos hacer. Honrar a Dios es visitar a los enfermos, alimentar a los necesitados, orar, congregarse. Congregarse en la iglesia es una manera de honrar a Dios. Cuando no te congregas es como si no visitaras a Dios. Es como si no visitaras a tu Padre. ¿Cuántas veces no vemos padres que los hijos se fueron para algún lugar alguna vez y jamás han empezado a visitarlo? Y los hijos muchas veces ni saben, ni cuentan con eso. Entonces, ¿por qué? Porque se fueron, porque no lo visitan. Cuando no te congregas, estás dejando de visitar a tu Padre. Y tu Padre es digno de que lo visites y de que estés constantemente al tanto de Él. Y eso debemos hacerlo con Dios. Debemos estar al tanto de la obra de Dios, de todas las cosas relacionadas con Dios, para cumplir, para estar ahí, para ayudar. Honrarlo con nuestra forma de vida. También tiene que ver con la santidad. Tenemos que ser santos, tenemos que ser obedientes. Hay un versículo en la Biblia que dice: porque por causa de vosotros, mi
mi nombre es blasfemado dentro de los gentiles por causa de vosotros. Está hablando que muchas veces hablan mal de Dios por causa de nosotros, por la manera en que nosotros nos comportamos. Y mira, y eso que es cristiano. Y eso que va a la iglesia. Por eso yo no voy a la iglesia. Porque la iglesia está fulano, está mengano. Y mira, por causa de nosotros. Santidad. Tenemos que vivir conforme a la palabra de Dios. Tenemos que tener la responsabilidad de saber que cuando hacemos algo mal, del que habla mal es de Dios, no de nosotros. Y entonces, si amamos a Dios, tenemos que tener conciencia de guardar, de comportarnos de manera tal que no dañemos la imagen de Dios, que no dañemos la dignidad de Dios. Agradar a Dios con nuestra forma de vida. Es la única forma que tenemos, porque a Dios no lo podemos agradar mandándole un cheque. A Dios no lo podemos agradar comprándole un par de zapatos, comprándole el regalo para Dios. Nuestro regalo para Dios no es un cheque, una camisa, un par de zapatos, llevarlo a comer a un restaurante. Así nosotros no honramos a Dios. Honramos a Dios con nuestro testimonio, con nuestra manera de vivir, que le da honra a Dios, que exalta el nombre de Dios aquí en la tierra. Somos embajadores de Dios, somos banderas de Dios. Cuando el mundo nos está mirando no porque seamos bonitos, sino para cogernos defectos para criticar a Dios. Ten eso siempre presente. El mundo te mira y está al tanto de ti, no porque le intereses, ni porque te quieran ayudar, sino lo que quieren es ver tus defectos, ver lo que haces mal, para criticar a Dios. Por eso, mira, observa cada paso que vas a dar, cada palabra que vas a decir, cada lugar que vas a visitar, cada persona que tú permites que entre en tu vida. Tienes que tener mucho cuidado con eso, porque están esperando el menor de los momentos para criticarnos y criticar a Dios por lo que estamos haciendo. El mejor regalo para nuestro Padre Divino en su día, que es todos los días, no tan solo hoy. Estamos hablando hoy de este tema porque, bueno, socialmente es el Día de los Padres, pero el Día de los Padres humanos y el Día de Dios también, de Dios el Padre, es todos los días, porque no es honrarlo hoy nada más y esperar al año que viene. No, es cada día, a cada momento, a cada segundo. Es el momento de honrar a nuestro Padre humano y el Padre divino, los dos. Porque hay un mandamiento que dice: honra a tu padre y a tu madre para que tengas largos días. Dice la Biblia que es el único mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre para que tengas largos días. Hay bendición en honrar a tu padre y a tu madre. Hay bendición en honrar a Dios. Tendrás largos días. Cuando honras a tu padre y tu madre terrenal, tendrás largos días en tu vida en la tierra. Pero cuando honras a tu Padre en el cielo, tendrás largos días en la vida eterna. Tendrás vida eterna. Hay bendición. Por eso, el mejor regalo para nuestro Padre Divino en su día, que es todos los días, es llevar mucho fruto. El fruto del buen árbol. Jesucristo habló del buen árbol, que hay que tener, por sus frutos los conocerán. Si tú eres un buen árbol, das buen fruto. Si eres un mal árbol, entonces das mal fruto. Entonces, tenemos que dar frutos del buen árbol. Espiritualmente, ¿cuál es el buen árbol? El Evangelio. Tenemos que dar muchos frutos del buen árbol del Evangelio. Frutos de arrepentimiento, frutos de obediencia, frutos de santidad,
frutos de adopción, frutos de ser hijo de Dios. Cuando tú eres hijo de Dios eres diferente. Porque según el Padre son los hijos. No es lo mismo ser el padre de una persona pobre que ser ser el hijo, tener un padre pobre que tener un padre rico. Hay diferencia. Entonces, cuando somos hijos de Dios, cuando Dios es nuestro Padre, tiene que haber una diferencia en nuestra vida. Que se note que nuestro Padre es Dios. Que se note que como nuestro Padre es Dios, hay bendición en nuestra vida. No importa cuán mala sea la situación. La bendición no es que la situación esté bien. La bendición es que tú estés en gozo en medio de esa situación. La bendición no es ser rico. La bendición es tener gozo de Dios. No importa si eres rico o si eres pobre. Pero en cualquiera de las dos tienes el gozo de Dios en tu vida. Entonces, hay que dar frutos del Evangelio, frutos de obediencia y también frutos espirituales, el fruto del Espíritu. También, eso es algo muy importante, el fruto del Espíritu. No, la Biblia no dice los frutos en plural, dice el fruto. O sea, el fruto del Espíritu es uno solo, Jesucristo. Pero después dice, el fruto del Espíritu es, y menciona 9 características: paz, amor, bondad, y así menciona fe. Paz menciona 9 características, que son las 9 características del carácter de Jesús. El fruto del Espíritu es uno, pero está compuesto de las 9 características espirituales que había en el carácter de Jesús. Eso también tiene que estar en nosotros, porque cuando somos hijos de Dios, somos hermanos de Jesús, y tenemos la misma crianza, y tenemos las mismas instrucciones, y tenemos la misma forma de ser que el Padre le dio a Jesucristo y está en su palabra. Entonces, por eso es el fruto, el buen fruto del árbol del Evangelio, que es arrepentimiento, obediencia, santidad, adopción, nuevo nacimiento, y el fruto del Espíritu, que son las características del carácter de Jesús. ¿Para qué? Para que Dios sea glorificado delante de los hombres. Todo esto se hace para que Dios sea glorificado, no para que nosotros seamos glorificados. Nosotros somos glorificados en la medida que glorifiquemos a Dios en nuestra vida. Si no glorificamos a Dios, nosotros no somos glorificados. Si no glorificamos a Dios, entonces nosotros sencillamente no hay nada bueno en nosotros, porque la única manera que pueda haber cosas buenas en nosotros es cuando glorificamos a Dios. Porque cuando comenzamos a glorificar a Dios, cuando estamos viviendo para glorificar a Dios, nuestra vida es ejemplar. Porque cuando agradamos a Dios, amamos al prójimo, ayudamos al necesitado, oramos por los enfermos, llevamos una conducta social de bendición, de gozo de Dios, de alegría de Dios. Y eso glorifica a Dios. Tenemos el Padre más grande que se puede tener. Tenemos el Padre más maravilloso que se puede tener, que es Dios, el Dios Todopoderoso. El Dios que hace que las cosas sucedan, el Dios que tiene el control de todas las cosas. Ese es nuestro Padre, por la fe y por la obediencia a Jesucristo. No es nuestro Padre porque seamos bonitos, es nuestro Padre porque nuestra vida cumple con el requisito que Él ha establecido, para Él convertirse en nuestro Padre. Aceptar a Jesucristo, que es su Hijo, como nuestro Señor y Salvador, para entonces ser hermano de Jesucristo y tener el mismo Padre, que es Dios. En este día, en esta tarde, acepta a Jesucristo como tu Señor y Salvador, para que el Espíritu Santo pueda estar en tu vida y ponga en ti el espíritu de adopción, para que te puedas convertir en una nueva criatura y seas hijo de Dios y Dios sea tu Padre.
el mejor padre que puede existir, el único padre que te va a hacer sentir seguro en todo momento, en toda situación, en todo lo que sucede en tu vida. Tú sabes que va a obrar para bien porque Dios es tu Padre. Que Dios lo bendiga, mis hermanos. En esta noche, cualquier persona que se pueda sentir sola, cualquier persona que pueda pensar que está desválida, que no tiene ayuda, pon tu vida en Jesucristo y Dios se convertirá en tu Padre y Él va a suplir todas esas necesidades materiales y espirituales que hay en tu vida. Acepta a Jesucristo para que Dios pueda ser tu Padre. Oremos. Señor y Dios y Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre en esta hora, Señor. Te damos gracias infinitas, Dios, por tu bondad. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Padre. Confiamos que tú nos has engendrado espiritualmente, Señor, en la fe de Jesucristo. Confiamos, oh Padre Santo, en que tú nos amas, en que tú nos proteges, tú estás al tanto de nosotros. Pero tú también, Señor, nos vas a disciplinar. Tú, Señor, también nos vas a enseñar el camino correcto. Te damos gracias también por eso, Padre. Manifiéstate en tu vida, queremos honrarte, queremos agradarte, Señor. Pero necesitamos, Señor Dios, Padre, tu ayuda, Señor, y tu guianza, Dios. Porque solo en ti es que podemos, oh Padre Santo, andar en tu palabra y en tus mandamientos, Señor. Mira nuestras vidas en esta hora, mira la vida de todas las personas, Señor, que creen en ti, que tienen fe en tu Hijo Jesucristo, Padre. Bendícelos, cuídalos y prospéralos, Señor. Oh sí, Dios, todo lo esperamos de ti, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.